Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, pero se debe fundamentalmente a dos factores, los factores genéticos y los factores ambientales. El hecho de que la prevalencia haya aumentado en tan poco tiempo nos hace pensar fundamentalmente en los factores ambientales. Parece lógico pensar que por un lado se está aumentando la ingesta energética y por otro lado estamos disminuyendo el gasto calórico, con lo cual eso se traduce en un aumento de los depósitos grasos, que es lo que define a la obesidad. También es verdad que no es tanto el aumento de lo que comemos, la cantidad, como la calidad de lo que estamos comiendo. Lo que sí que es evidente es que en los últimos años nuestros cambios de hábitos, por el tipo de vida que llevamos, pues ha hecho, por ejemplo, que estemos disminuyendo la ingesta de alimentos frescos y los estemos sustituyendo para alimentos preparados, procesados, etcétera, que tienen una densidad energética mucho mayor y, lo que es más peligroso, están constituidos fundamentalmente por grasas saturadas, azúcares, etcétera. Por otro lado, la disponibilidad de alimentos obviamente es infinita. Tenemos a nuestra disposición a cualquier hora del día, en cualquier sitio, la posibilidad de comer lo que sea, y además nos cuesta muy poco trabajo. Si nos ponemos en el otro lado, lo que es evidente también es que en los últimos años el gasto calórico ha ido disminuyendo, cada vez somos más sedentarios. Lo que se ha llamado el proceso de mecanización se traduce tanto pues, en la forma que tenemos de trasladarnos de un sitio a otro. Ya prácticamente no andamos, utilizamos el coche para todo, no subimos escaleras porque hay ascensores o escaleras mecánicas en cualquier sitio. Incluso en las tareas cotidianas, hace unos años hacer la colada suponía un gasto energético y ahora evidentemente nos lo hace una máquina. Con lo cual están confluyendo los dos factores. Por un lado estamos aumentando la ingesta calórica y además a base de alimentos cada vez de peor calidad, y por otro lado estamos bajando el gasto energético y eso se traduce en unas cifras cada vez mayores de obesidad en nuestro país. Siendo especialmente preocupante además en el caso de los niños. Ahí sí que el caso, por ejemplo, del gasto energético es muy llamativo, ¿vale? Hace unos años salíamos a correr con nuestros amigos, a jugar con el balón, a montar en bicicleta, y eso los niños lo han sustituido pues la consola, el videojuego, el ordenador, con lo cual pues prácticamente no se mueven y eso pues se traduce en esas cifras. Bueno, la obesidad por sí misma ya es un factor de riesgo de la primera causa de muerte en los países desarrollados, que son las enfermedades cardiovasculares, especialmente lo que se conoce como la obesidad central, es decir, aquellas personas que tienen la acumulación de grasa corporal a nivel central, a nivel visceral. Pero es que además la obesidad es factor de riesgo de otras enfermedades. Por ejemplo, es el principal factor de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. Prácticamente todos los obesos tienen sus niveles de glucemia por encima de los valores que se consideran normales, y además es un problema porque muchos de ellos no están diagnosticados y por tanto no están tratados de esa diabetes. También la obesidad predispone a las dislipemias, es decir, prácticamente todos los obesos tienen hipercolesterolemia, con valores altos de LDL, lo que se conoce como el colesterol malo, y valores bajos del HDL o colesterol bueno, hipertrigliceridemia, que es la primera parte de lo que luego se conoce como la arteriosclerosis, que luego desencadena los accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, etc. También la obesidad es un factor de riesgo para la hipertensión. Aproximadamente el 50% de los obesos son hipertensos. Fuera ya de lo que sería el riesgo cardiovascular, también es cierto que los obesos, por ejemplo, tienen más problemas digestivos, tienen más tendencia, por ejemplo, a la litiasis biliar, a las hernias de hiato, tienen más problemas respiratorios. La apnea del sueño es una patología muy típica de los obesos, que evidentemente condiciona luego mucho su vida porque descansan mal y luego tienen problemas de concentración, cansancio, etcétera. Por supuesto hay que añadir los problemas psicológicos, ¿vale? Tanto psicológicos como psicosociales. Los obesos pues tienen síntomas muchas veces de depresión, de ansiedad, y eso pues condiciona su vida diaria. Y otras muchas patologías, en la hiperuricemia, por ejemplo, tienen más tendencia a tener gota. Las enfermedades osteoarticulares, evidentemente nuestro cuerpo no está preparado para soportar
una masa corporal tan alta y las articulaciones de los obesos sufren mucho más que las de cualquier otra persona. Es decir, las complicaciones son múltiples. De hecho, la OMS ya dijo que, a diferencia de los factores genéticos, que no los podemos cambiar, el cambiar factores ambientales, como son, por ejemplo, el aumentar la actividad física, el cuidar lo que comemos, evitar el hábito tabáquico y controlar el peso corporal, podría llegar a disminuir hasta en un 80% los casos de enfermedades cardiovasculares, un 90% de las diabetes y hasta una tercera parte de todos los cánceres. Sí. Tenemos claro que la obesidad la tenemos que abordar desde las dos partes. Por un lado, lo que sería los hábitos alimentarios y por otro lado, la actividad física. Si nos centramos en los hábitos alimentarios, algunas pautas dietéticas que podríamos dar para toda la población para prevenir la obesidad sería, por un lado, empezar el día con un buen desayuno. Es fundamental cortar esas 8, 10, 12 horas de ayuno y volver a elevar nuestros niveles de glucosa en sangre hasta niveles normales, con lo cual es importante hacerlo todos los días y además un desayuno completo. Hay que tratar de incluir pues, alimentos hidrocarbonados como son el pan, los cereales, galletas, etcétera, fruta y lácteos. Otra cosa importante es distribuir la energía que ingerimos a lo largo del día, preferiblemente en 5 tomas. Es decir, es mejor hacer varias comidas no muy abundantes que hacer 2 o 3 comidas muy copiosas. Se trata básicamente de cortar esos tiempos tan largos de ayuno que lógicamente nos hacen llegar a la siguiente comida con mucha hambre, mucha ansiedad y por tanto aumenta al final nuestra ingesta calórica. Con lo cual, si nuestro trabajo y nuestra vida nos lo permite, lo ideal sería pues eso, hacer desayuno, comida, cena y luego introducir un par de colaciones a media mañana, a media tarde. Con respecto al tipo de alimentos, nos podemos guiar por la tradicional pirámide alimentaria. Si nos fijamos en la pirámide alimentaria, en la base de esa pirámide aparecen aquellos alimentos que tenemos que consumir todos los días y varias raciones. Y ahí tenemos fundamentalmente los alimentos vegetales, básicamente el grupo de los cereales y sus derivados, preferiblemente integrales. Ahí incluiríamos pues, el pan, las pastas, arroces, etcétera. Tenemos también, importantísimo, el grupo de las frutas y verduras, que hay que consumir 5 al día entre ambas. Y tenemos también alimentos que hay que consumir y también varias veces a la semana, como son las legumbres, muy tradicionales en nuestra dieta mediterránea que tanto hemos abandonado. Y luego, a medida que subimos en la pirámide, aparecerían alimentos que tenemos que consumir con menos frecuencia. Tendríamos en mitad de la pirámide pues, los alimentos proteicos, las carnes, los pescados, los huevos, que hay que alternar unos con otros, y en la parte de arriba, pues aquellos que solo se deben tomar de forma ocasional. En principio, lo ideal sería no tener que decir hay alimentos prohibidos y alimentos permitidos, ¿vale? Hay alimentos que hay que tomar todos los días y alimentos que solo se deben tomar de forma ocasional. Más consejos para hábitos dietéticos saludables, por ejemplo, aumentar la ingesta de fibra, ¿vale? La fibra es un nutriente fundamental que aparece solo en los alimentos vegetales, fundamentalmente en los que veíamos antes, cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, y la OMS dice que hay que tomar entre 25 y 30 gramos diarios. Además, la fibra nos produce sensación de saciedad y eso nos ayuda a comer menos, aparte de otras muchas bondades que tiene, por ejemplo, sobre nuestro aparato digestivo, sobre los niveles de colesterol y glucosa en sangre, etc. Por otro lado, deberíamos evitar los alimentos excesivamente grasos, ¿vale? Hay que tratar de evitar pues, el consumo de embutidos, si tenemos carnes con grasa visible, pues eliminarla, sustituir los lácteos enteros por lácteos desnatados para disminuir esa ingesta de grasa. También deberíamos consumir menos sal. Eso pasa por priorizar los alimentos frescos y evitar pues, todo lo que sean alimentos muy preparados, muy precocinados, los salazones, las conservas, etc. Y bueno, en general, tratar de disfrutar con la comida, no tomarnos nuestro tiempo para comer, ¿vale? Y evitar pues eso, las comidas rápidas, las comidas que hacemos en un momento sin pensar, que realmente pues, nos aportan mucha densidad energética y muy poquitos nutrientes.
Bueno, lo que es evidente es que la decisión última de qué es lo que yo elijo para comer y al final me llevo a la boca, qué cantidad como o qué cantidad de ejercicio físico realizo, es una decisión individual, ¿vale? Depende de cada uno de nosotros. Pero lo que también es evidente es que vivimos en sociedad y estamos sometidos a un ritmo de vida, unas presiones publicitarias, etcétera, que muchas veces realmente no nos permiten elegir lo más saludable. Con lo cual yo creo que es evidente que aquí tenemos que participar todos. Y cuando digo todos me refiero pues desde las autoridades sanitarias, ¿vale? A través del Ministerio de Sanidad, los centros de salud, ¿vale? Es importantísimo la acción de todos los profesionales sanitarios, desde los médicos de atención primaria, las enfermeras, incluso los farmacéuticos. Por supuesto hay que actuar desde la familia, ¿vale? Los padres son el primer ejemplo que van a tener los hijos y evidentemente los hábitos alimentarios se adquieren de niño, ¿vale? Lo que tú haces de niño lo sigues manteniendo en tu vida adulta y lo que te transmiten tus padres es fundamental, con lo cual el trabajo de la familia es básico. Por supuesto, los colegios, escuelas, centros de estudio, etcétera, también tienen un papel fundamental, no solo en lo que es educación nutricional hacia los alumnos, sino también en lo que se refiere a fomentar hábitos dietéticos saludables, ¿vale? Pues a través de las comidas que hacen en los colegios, habilitar espacios para que los niños realicen actividades físicas, limitar, por ejemplo, las máquinas expendedoras de alimentos o de bebidas muy calóricas en los centros educativos. Yo creo que es una labor de todos en conjunto y que evidentemente hay que establecer políticas encaminadas a erradicar este problema, que además va a suponer un coste económico y social enorme en pocos años. De hecho, ya en España, en el año 2005, el Ministerio de Sanidad firmó lo que se denomina la estrategia NAOS, que es la estrategia para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad, y en ella pues se pusieron de acuerdo incluso con la industria alimentaria, que es otro de los grandes implicados en este problema, y bueno, pues se firmaron convenios en el sentido de regular la publicidad de determinados alimentos en horario infantil, de limitar la cantidad de sal y la cantidad de azúcares que tienen algunos alimentos. Es decir, yo creo que todo esto está puesto en marcha. Ahora está el observatorio de la estrategia NAOS para ver un poco si va dando fruto o no todo este trabajo. Bien, como hemos dicho, la obesidad es multifactorial y evidentemente la comida rápida es uno de los factores que ha contribuido al aumento de estas cifras. La comida rápida, como su nombre indica, pues es una comida de muy fácil acceso, está disponible pues a cualquier hora del día, es muy económica, con lo cual para determinados grupos de población resulta muy atractiva y de hecho encaja muy bien con la vida que llevamos. Llevamos una vida muy rápida, tenemos muy poco tiempo para comer y evidentemente esto responde a una demanda. Cuando hablo de comida rápida no solo me estoy refiriendo a los establecimientos que ofrecen comida rápida, me estoy refiriendo también a la comida rápida que nos llevamos a casa. Es decir, lo que está claro es que la incorporación de la mujer al mundo laboral ya ha sido completa y bueno, pues cuando uno vuelve a casa después de una larguísima jornada laboral no tiene tiempo ni de pensar qué es lo que va a comer, ni de comprar, ni de ponerse a cocinar, con lo cual pues disponemos también en el supermercado de un montón de alimentos que simplemente quitamos una tapita, lo metemos en un microondas y nos lo comemos. Bien, ¿cuál es el principal problema que tienen todas estas comidas? Pues que si lo comparamos nuevamente, como decíamos antes, con los alimentos frescos, pues son alimentos con muchísima densidad calórica, ¿vale? La cantidad de energía que nos puede aportar, por ejemplo, una comida en una hamburguesería, pues compuesta por una hamburguesa, patatas fritas, un refresco calórico y un dulce, puede sobrepasar las 1000 kilocalorías y eso es prácticamente el 50% de lo que debería tomar una persona diariamente. Además, están constituidos fundamentalmente por grasas y azúcares, que son de todos los nutrientes los más palatables, y eso hace que resulte muy atractivo, especialmente para grupos de población como pueden ser los niños, los adolescentes,
etcétera. Tienen enormes cantidades de sal, ¿vale? Con el riesgo que eso supone para la hipertensión. Y a cambio, pues su contenido es prácticamente nulo en fibra y son muy deficitarios en vitaminas y minerales. Con lo cual, ¿hay que demonizar absolutamente a la comida rápida? Pues a lo mejor no habría que eliminarla, pero sí que dejarla desde luego para consumos ocasionales, ¿vale? Solo de vez en cuando pues uno puede darse el capricho, pero desde luego no lo debemos incorporar como nuestra dieta diaria ni nuestro consumo diario. Las dietas hiperproteicas están súper de moda, es un poco la dieta Duncan, la dieta Atkins, todas estas llevan ya un montón de años y es verdad que triunfan mucho. ¿Por qué triunfan mucho? Porque se adelgaza muy deprisa, ¿vale? Es verdad que si tú te pones a tomar proteínas, en una semana pierdes mucho peso, pero son unas dietas muy peligrosas, aparte de que son muy cortoplacistas, es decir, enseguida, no sé si conoces algún ducaniano que ha abandonado la dieta y ahora está mucho más gordo incluso que antes de empezar con la dieta. Y luego es que son peligrosas porque te provocan mucha deshidratación, ¿vale? Con el peligro que eso supone, por ejemplo, para el riñón. Al final hay pérdida de masa muscular y todas se basan un poco en lo mismo, ¿no? En provocarte cetosis, que es una situación que no es nada sana para el organismo, pero esa cetosis te disminuye el apetito, con lo cual pues al final comes menos y adelgazas.